Bien, bueno, bien, ahí está grabando. Bien, había una consulta en el campus virtual, en el foro, ¿sí? Que consultaba sobre los ejercicios del trabajo práctico anexo. Recuerden que esos son un anexo para ejercitación, pero no son de la modalidad o del estilo que se van a tomar en el parcial, en el examen, ¿sí? Son anexos, ¿sí? Que está bueno que los hagan, que los comprendan, que se puedan realizar, pero la metodología de examen va a ser similar al trabajo práctico, al trabajo práctico número 1, al que tienen con la guía, ¿sí? Así que por ahí son un poquito más de pensar o de entender algunos otros temas, por ejemplo, lo que es cuando hay reacciones exotérmicas y endotérmicas, que todavía eso no lo vimos mucho en detalle. Entonces por ahí eso es lo que más va a costar. Así que si no sale, eh, no se hagan problemas porque más adelante vamos a tocar esos temas y se van a entender mejor. Con respecto al trabajo práctico número 1, ahí recién un compañero preguntó, en el trabajo de anexo. Bien. Bien, con respecto a lo que es el trabajo práctico número 1, ¿no hay nadie que tenga alguna duda? Si no, pasamos al de anexo. En ese no hay ninguna... Te hago una consulta. Dime. Cuando te referías al trabajo práctico número 1, ¿te referías a ejercicios que eran 6? 6 o 7, para que ahora no recuerdo con exactitud. 7. Sí, 7 me parece que eran. Ese es el trabajo práctico número 1. Claro, y el de anexos es como una práctica un poquito más compleja, pero nada más. Bien. ¿Ya corrigieron el punto 6 Eh, de trabajo práctico número 1? bien, el punto 6 del trabajo práctico número 1. Para que Sí. ahí, a ver, yo lo voy a compartir para ver si estamos hablando todo de lo mismo. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Bueno, ese sería el trabajo práctico número 1. ¿Sí? En donde nosotros teníamos que clasificar en los sistemas materiales, ¿sí? Que nos daban si son homogéneos y heterogéneos y a su vez determinar el número de fases, ¿sí? Que sería la cantidad de fases que componen ese sistema material, el nombre de los componentes y el número de componentes. ¿Hay alguna duda, algo que no se comprenda de acá? El número de fases, entonces, la cantidad de partes que yo veo de ese sistema material. ¿Sí? Por ejemplo, en el primero, el agua y el cubito de hielo. ¿Sí? A simple vista, ¿sí? ¿Cuántas fases veo? 2. ¿Una sola? Si yo me pongo a pensar y veo el agua en un vaso, ¿sí? Y un cubito de hielo. 2. 2. Estamos todos de acuerdo que son 2, ¿sí? Yo veo el cubito de hielo y el agua líquida, ¿sí? Entonces, el sistema, si yo veo 2 fases, ¿pasaría a ser homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo porque tiene 2 fases. Entonces, cuando definíamos heterogéneo era al menos 2 fases que se veían a simple vista. Esperen un segundo que le respondo a una de las tutoras.
Bien, disculpas. ¿Llegó Sabrina? Bueno. Bien. Bien, ¿todos me escuchan entonces ahora? Entonces, Sí, profe. buenísimo. Entonces, estábamos. Número de fases, dijimos que es 2, por eso el sistema es heterogéneo. ¿Sí? El nombre de los componentes, el agua y el cubito de hielo, ¿cómo van a estar compuestos? Sólido y líquido. Esos serían los estados, ¿sí? Pero si yo tengo que describir la sustancia que forma al agua y al Agua. cubito, es agua. O sea, uno está en estado líquido y otro está en forma de sólido, pero la sustancia es agua. Entonces ahí pondríamos agua. Y el componente sería uno solo. El componente en este caso sería uno solo porque es agua solamente. La sustancia es agua Estado solamente. líquido. Que exactamente donde tenemos dos estados distintos. Bien, vamos al C. Este es bien grosero. ¿Cuántas fases veo? 4. 4. Bien, muy bien. Si veo 4 fases, el sistema no me queda otra que sea que. Heterogéneo. Heterogéneo. Sí. Muy bien. Nombre de los componentes. Cabo, Clavo, aceite Acero, y arena, grasa y agua. Bien. El clavo puede ser de bronce, de hierro, bueno, ahí no lo sabemos. Podemos poner clavos, pero bueno, por ahí sería mejor poner en la sustancia química que lo forma. Puede ser hierro, bronce, pero no está especificado. Así que no hay ningún tipo de problema con eso. O sea, lo que se ponga va a estar bien. Bien, ¿y el número de componentes? 4. 4. También son 4, ¿sí? Porque son 4 sustancias distintas. Bien. ¿Esto se entendió? ¿Quiere que sigamos viendo? Hay un micrófono abierto. Ahí está, gracias. Bien, ¿de acá alguna duda? ¿No? te hago una Sí, consulta. En el sí. siguiente que dice soda en vaso, Bien. no lo hice, pero estaba ahí nomás. Y después miré cómo era la corrección y decía que era ácido carbónico. O sea, no se toma como que es agua con gas, no se toma como agua con gas. Sino, Exactamente, el gas ese lo forma el ácido carbónico. claro, pero, o sea, nosotros en realidad yo no lo sabía eso. Perfecto. Yo lo tomo como que es agua con gas, es como que es agua. Bien, si vos me tenés que definir, ¿sí? Sacando que vos no sabés el nombre químico de la sustancia que forma el gas, para vos, la soda, ¿es un sistema homogéneo o heterogéneo, mirando la cantidad de fases que tiene? Heterogéneo, ¿Por qué? que está en estado líquido y también en gaseoso. Bueno, pero va más allá a ver, ¿y lo gaseoso qué sería? Si vos me tenés que describir lo que ves en ese vaso. Agua, Sí, por eso, agua y lo gaseoso, ¿qué sería? gas, Bueno, pero esa burbuja que yo veo, sí, bien, acá proviene del ácido carbónico,
pero es lo que me llama a mí la atención, que yo puedo decir que es una solución heterogénea. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, perdón, no una solución, un sistema, porque solución es homogéneo. Era un Entonces, sistema heterogéneo. un sistema heterogéneo, ahí está, perfecto. Sí, porque yo veo agua y esas burbujas de Claro. gas. Que no es agua sola, digamos, no es agua pura. Exactamente. No es agua en estado líquido y nada más que eso. Tengo esas burbujas que se forman que a mí me llaman la atención y el número de fases no es 1. ¿Sí? Claro. Si yo Sí, sí. vería un vaso con agua sola, ¿sí? Vos me tenés que decir que es un sistema homogéneo, porque vos no Claro. ves otra cosa que no sea agua. No ves ninguna Sí. burbuja, nada que te llame la atención. Y yo te puedo decir, bueno, pero ahí adentro hay agua, hay sal disuelta. Claro, pero Pero yo no la vos, veo. pero vos nunca vas a saber si yo no te lo digo porque está disuelta, perfectamente disuelta. Entonces vos decís que es una solución y es un sistema Claro. homogéneo. Sí, ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia ahí? sí. Buenísimo. Bueno, gracias. No, por favor. Yo tengo una pregunta, Javier. Bien, En el decime. caso de un parcial, que nos den un ejemplo similar a este y nosotros no sepamos el nombre del gas del componente, por ejemplo, en este caso lo acabas de nombrar, nosotros vamos a poner, por ejemplo, no sé, aceite con gas, ¿no? No sé si existe, pero bueno, en fin. ¿Tenemos que poner el nombre químico o tenemos que saber los nombres? No, no, en realidad los nombres químicos ahora los vamos a estudiar en el avance de las unidades. Nosotros, el tema siguiente no, pero el otro ya nos metemos en formulaciones de este tipo de sustancias. Así que no las vas a saber ahora, pero las vas a saber acá a 3 semanas más adelante. ¿Sí? Igual, cuando nosotros preguntemos, o sea, la ejercitación para el examen, son similares a esto. ¿Sí? Siempre vas a tener la ventaja de que vos vas a conocer la sustancia química para poder nombrarla, porque la vamos a haber practicado antes. ¿Se entiende lo que Claro, digo? Vos la vas a saber porque la vas a practicar. claro, ¿Sí? bueno, No, a no va a mí, ser nada que no hayamos dado o preguntado en algún momento, en alguna clase. claro, claro. A mí me pasó, por ejemplo, en los ejercicios interactivos que los pude hacer recién hoy también, que había 5 minutos para hacerlos, que aparecía la lixiviación esa, cromatografía, que no vimos nosotros en ninguna teoría y estaba ahí, entonces como que ahí te quedas, y eso no lo vi todavía. Entonces yo miro videos en YouTube, enseguida lo entiendo, pero la realidad es que creo que lo tendríamos que saber para que lo pongan en un ejercicio, básicamente, no sé. Sí, quedad tranquila que todo eso que se da en los trabajos, en este caso en el trabajo práctico, van a salir de acá los ejercicios para el parcial, para el examen. Así que no se preocupen, si esto sale, van a ser similares a esto. ¿Sí? Así que, pero siempre, igual si no se entiende algo, lo vemos en las clases, ya sea de consulta o en la próxima clase de teoría, lo retomamos. Si hay algo que no se entienda o que no se entendió, lo volvemos a retomar. ¿Sí? Lo importante es que se entienda todo lo que se da. Bien, con respecto... Buenas tardes, Javier. Sí, Yo puedo hacer una consulta, en realidad me remito al ejercicio 5, o sea, uno para atrás, antes de terminar con esto. sí, Eh, decime. el tema de clara de huevo batida a punto de nieve. Yo le puse que era un sistema homogéneo, a simple vista. Pero ahora que veo con esto de, por ejemplo, la soda en un vaso con clavos de hierro, la clara de huevo sería como con burbujas de aire. Exacto, Entonces pasa a ser algo heterogéneo. así es. Ok. Bueno. Profe, Sí, como ¿Las ustedes, claras a nieve era heterogéneo? Disculpe, yo le había puesto Sí, homogéneo. claro, yo también, por eso me entró la duda. Javier, sí, Javier, en el tema de la clara de huevo es porque cambia de estado, cambia de estado exactamente, cambiamos el estado de la porque proteína. de líquido pasa a gaseoso, o sea, por las burbujas.
¿Sería así, Javier? Sí, sí, sí. Listo, era eso. Y si corregimos todo ese punto 5, entonces, porque yo creo que Recuerden, tampoco tengo que todo corregido. miren, recuerden, chicas, que ustedes ya lo tienen. Recuerden que ya lo tienen en el que lo subimos al Moodle. No sé si lo pudieron descargar. Al sistema, no, no lo vi entonces. Ah, sí, 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 tienen para corregir. Acuérdense que en todos los ejercicios, tanto el anexo como el trabajo práctico, están subidos para que ustedes hagan su autocorrección. Y entonces les va a facilitar para venir a las clases de consulta a verlos corregidos, porque si ustedes pusieron, no sé, la clara de huevo, batida de nieve, homogéneo, y acá leen el heterogéneo, bueno, ahí nosotros podemos como atacar mejor la duda, decir, bueno, ¿por qué pensaste que era homogéneo? Y explicar por qué era heterogéneo. No sé si me entienden. Siempre de todos los TP, de todos los trabajos prácticos, va a estar así. Ustedes van a tener la resolución, después se les va a subir todo corregido y ustedes van a poder comparar para corregirse, ¿sí? Y de esa forma les va a facilitar las clases de consulta, ¿sí? Así nos vamos a manejar. Por ahí para las clases de consulta de los martes, capaz que no, pero ya el miércoles lo vamos a cargar como para que ustedes miércoles y jueves tengan la posibilidad, miércoles, jueves y viernes, y nos encontramos a la tarde para corregir y ver las dudas que haya. ¿Esto alguien lo pudo descargar? Sí, está en el campus. No, es que no, no lo vi por lo visto. Y eso que estuve metida hoy. Javier, con el tema del trozo de carne que decía sin grasa, yo había puesto homogéneo y cuando miro era heterogéneo. ¿Por qué? Claro, porque vos imagínate que cuando vos microscópicamente vas a ver carne, tenés proteína y agua. O sea, imagínate que es un tejido que tenés las células, ¿sí? Y agua alrededor. Entonces ya deja de ser homogéneo. El mismo ejemplo, ¿te acordás que la sangre? El mismo ejemplo que la leche, el mismo ejemplo que la gelatina. Sí, ahí te ¿Te acordás entendí. Ahora lo ¿te entendí. acordás que lo vimos y se dieron ejemplos Sí. en la clase que, bueno, que cumplen con ese criterio de heterogeneidad, que no son muchos, pero hay que como aprendérselos porque si vos lo mirás al microscopio, deja de ser una solución homogénea, ¿sí? Deja de ser un sistema homogéneo. O sea que el día del examen nosotros lo tenemos que tener en cuenta en ese sentido y no de lo que nosotros vemos, que la gelatina, por ahí vemos una sola cosa, no sé si me entiende. Claro, vos la gelatina, recuerdan, y cuando vean el PowerPoint, recuerdan que en el teórico se les dio que hay un cierto tamaño que es 0,001 micrómetro, que es lo que se puede observar al microscopio. ¿Sí? Entonces yo a simple vista veo una cosa, pero si yo lo pongo en el microscopio, me encuentro, por ejemplo, con esta imagen donde veo las fibras musculares, ¿sí? Y al lado, imagínense agua. ¿Sí? Por ejemplo, en la sangre van a ver los acúmulos de glóbulos rojos. En la leche, la grasa. ¿Sí? No son muchos, sépanse esos que son los que tratamos y dimos ejemplos. Javier, y una consulta, ahora que estaba viendo ahí el resultado que tenés en pantalla, el de, ahí se me perdió, ¿Cuál? el de agua de mar. Eh,
si lo pensás como agua cristalina, pura, por eso sin resto de arena, porque con aclaración, como justificando la respuesta. A Porque si no ver, lo podés pensar como bien, ¿se si acuerdan que tiene el agua de mar que está mezclada con la arena, es un sistema heterogéneo. exacto, bueno, entonces ustedes pueden poner cualquiera de las dos y siempre lo aclaran. Siempre y cuando O sea, justifique. si ustedes justifican y la justificación es válida, está perfecto, porque ustedes me dicen, no, es heterogénea porque en ese vaso había arena y yo no te puedo decir nada. ¿Se entiende? Entonces Sí, acá es ahora sí. como que se aclara que no tiene arena. Bueno, entonces es un sistema homogéneo. Pero si ustedes lo aclaran en el examen, no va a haber ningún tipo de problema. Pero tenemos que ajustarnos a la consigna, ¿o no? Sí, pero no está, o sea, no está mal si ustedes piensan otra cosa Ah, bueno, y lo justifican. perfecto. ¿Sí? Porque acá Porque dice por ahí, agua de mar. ¿Sí? Si yo ahora te aclaro que el agua de mar no contiene arena y vos me ponés que es un sistema heterogéneo, eso yo lo tengo que considerar mal. Ahora, si yo te puse agua de mar y vos me pones homogéneo, ¿sí? Y no me pones más nada, yo te lo tengo que considerar bien. Pero ahora vos me pones heterogéneo. porque también puedo considerar que puede ser heterogéneo porque el agua de mar se supone que es salada, entonces tiene agua y sal también, ¿o no? Sí, pero vamos a pensar, si yo el agua de mar, que no tiene pero ni un granito de arena, yo veo la sal que está disuelta en ese agua, No. entonces, el sistema Exacto. va a ser homogéneo o heterogéneo. Homogéneo. Homogéneo. Homogéneo porque yo veo una sola fase que es agua. ¿Sí? Si yo Claro. te doy un vaso de agua y te digo, decime si es un sistema homogéneo o heterogéneo, vos ves agua. Vos no sabés Claro. lo que tiene adentro disuelto y Una si sola tiene fase. agua pura o tiene algo disuelto. Si yo no te digo que tiene sal disuelta, vos capaz que nunca te enterás. Pero vos lo vas a clasificar como que es un Claro. sistema homogéneo porque vos a simple vista ves una sola fase, una sola parte. Está compuesto todo por lo mismo, que es agua. Ujú. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ustedes siempre que puedan y justifiquen la respuesta al caso de que ustedes lo consideren necesario, ¿sí? Lo justifican. ¿Sí? Lo justifican. Si hay alguien que pone heterogéneo y entre Genial. paréntesis pone porque veo granos de arena, no está mal. Genial. Buenísimo. Bien. Bueno. Entonces, acá con el trabajo... Sí, decime. Sí, por ahí el nombre de los componentes del C, en clavo, arena, aceite y cubito de hielo. No, no pasa nada. Si vos pones clavos en vez de acero o bronce, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada porque Ajá. todavía no trabajamos con elementos químicos, así que no pasa nada. No va a haber problema. Perfecto. Ahora nosotros en las siguientes unidades, en las siguientes clases vamos a avanzar, así que no va a haber problema, lo vamos a terminar sabiendo. Bien. Bárbaro. De acá hay ninguna duda del trabajo práctico número 1, ¿sí? No. ¿Así? Bien. Recuerden Particularmente, sí. Particularmente me ha ido bastante bien, tuve algunas cosas que corregir cuando subieron las correcciones acá en el campus, pero está bueno porque ya me queda la aclaración y bueno, nos sirve. Está Bien. bueno entenderlo, eso es lo que Perfecto. me Sí, interesa. eso es lo más importante. Bueno, ¿se acuerdan que en la clase, por lo menos, no sé si sos de Pico, tocamos este tema, disolver Sí, sal de Pico. en agua, que si era considerado un cambio físico-químico, y fíjense que acá está aclarado el punto, porque nosotros podemos considerar que es un cambio físico o químico, dependiendo del punto de vista que lo miremos. ¿Sí? Entonces Claro. ese fue un tema que se tocó y siempre es válida la aclaración. ¿Sí? Así que
espero que se haya entendido y bueno, cualquier consulta o cualquier duda, no tengan ninguna vergüenza en preguntar, ¿sí? Espero que se haya entendido eso. Bueno, buenísimo. Bien. Bueno, voy al anexo. Sí. No sé, alguien me había preguntado sobre de la carne. Sí, sí, ese no. Javier. Bien. Yo tampoco lo Bueno, quiero. mismo ejemplo que el anterior. ¿Sí? Si yo lo tengo que clasificar en un sistema material, ¿sí? Heterogéneo. Heterogéneo, por lo que hoy hablamos. ¿Sí? En este caso, el otro, en el trabajo práctico, me decía un trozo de carne sin grasa. ¿Sí? Pero acá, por ejemplo, en esta foto que yo veo, ya lo veo con grasa. Claro. Entonces, ya me facilita un montón las cosas. Entonces, heterogéneo es esto, el ojo de bife. ¿Sí? A mí ya verlo con grasa me facilita decir que es un sistema heterogéneo. ¿Sí? Bien. Cuando yo tengo que analizar si es o sea, el picado o el molido de la carne es un proceso físico o químico. Nos vamos a la, claro, nos vamos a la parte teórica y el cambio físico era todo aquel cambio donde no sufría ningún cambio químico. ¿Sí? Yo solamente lo que hago es Claro. triturar o moler la carne, pero no estoy cambiando ninguna composición química de la carne, sigue siendo carne. ¿Sí? Exacto. Entonces yo siempre tengo que pensar así. El proceso que estoy haciendo sobre el producto o sobre el sistema material, si a mí no me genera ningún cambio químico, el proceso va a tener que ser físico. Si ahora yo termino cambiando la composición química de ese alimento, el cambio, ¿sí?, va a ser químico. Químico, claro. Exacto. Yo siempre tengo que pensar así, ¿sí?, de esa forma. ¿Qué pasa con el sistema material? ¿Sí? ¿Cambió químicamente o no cambió químicamente? ¿Sí? Bueno, ¿qué más no se entendía de este proceso? Por ahí si los podés ir haciendo uno por uno, explicándolo, Javier, buenísimo, porque hay varias dudas en todos, así que. Bueno. Bien. Cuando hablamos de liofilizar una sustancia es conservarla en frío. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que significa liofilizar. Hasta ahora con eso ya basta. ¿Sí? Nosotros ya tenemos el trozo de carne, la picamos a través de un proceso físico, ¿sí? Y después dice que la muestra se va Pausa mucho, Javier. Andrés, No sé si a todos les pasa. yo te escucho cortado vos. Capaz que sea tu conexión, porque si el resto me escucha bien, capaz que mi conexión no es. Y solo Andrés se escucha cortado. Sí, te escuchamos cortado cuando hablas. Javier, Sí, te hago una consulta. En el primer punto de la carne, si yo lo veo en la imagen, está la carne con la grasa. sí. Pero si yo leo la definición, me está diciendo que no tiene nada, o sea, que está libre de un montón de cosas. Entonces me quedaría el trocito de carne sin nada, rojo. común. Para picarlo.
Claro. Bien, pero Y entonces estábamos tomando la imagen, pero si Bueno. yo estoy leyendo, como que tomo otra cosa. bien, entonces, si yo lo miro a ese trozo de carne que saqué, que lo despojé de toda la grasa, de todos los huesos, de todo, si yo lo miro al microscopio, ¿qué veo? O sea, recordás que lo vimos recién en el trabajo práctico número 1 que decía carne, trozo de carne sin grasa, que estaba la imagen. Claro, sí, yo lo tenía como homogéneo, porque bueno, a simple vista, yo no, se ve que entendí mal. A simple vista veía nada, un trozo de carne Exacto. y nada más. Pero ya me entendiste que es a través del microscopio. Sí, sí, sí. Bueno. Bien, entonces liofilizamos, o sea, hacemos un proceso para la conservación de ese producto. Entonces, va a haber un cambio físico o químico. ¿Qué se imagina? Si yo meto algo y lo conservo, ¿sí? Químico. Físico. Si yo no agregué nada, ¿sí? No Entonces agregué físico. ninguna sustancia. ¿Sí? Yo no agregué en este caso ninguna sustancia. Es ¿Sí? físico. Entonces, es un cambio físico, ¿sí? Porque no tengo ningún cambio químico del producto. Sigue Claro. siendo originalmente la carne que yo tenía que molí. ¿Sí? Pero si lo vuelvo a repetir, disculpe, hola. Sí, ¿qué tal? Dice que se conserva, dice conservante. Esa parte ya habla de químico. No. Esa parte confunde un poco. Bien. Mejora su pero conservación, dice. No Eh. que uso conserva. Bien, vamos a aclarar un temita. La conservación puede ser por distintos tipos de métodos, ¿sí? Por distintos tipos de métodos. Tenés, Acá por frío, puede ser. claro, métodos físicos, que puede ser calor, frío, o métodos químicos, ¿sí? Entonces, en este caso, el método de conservación utilizado es un cambio físico porque es la liofilización. Pero no agregué ningún tipo de conservante químico para conservar ese producto. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Por eso. Bueno, entonces, se toman 5 gramos de muestra y se adicionan 15 mililitros de agua destilada a los tubos y se mantuvieron durante 2 horas a un baño con agitación a 77 grados. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que ese producto, ¿sí? Que es la carne originalmente, que sigue siendo un sistema heterogéneo, obviamente porque nunca cambió. O sea, si yo lo miro al microscopio, ¿qué voy a tener? ¿Qué vería en ese microscopio? Agua. Fibras de carne con agua. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo voy a ver al microscopio. ¿Sí? Ese tejido, que si quieren lo ven, está la imagen en el trabajo práctico número 1. ¿Sí? En el resuelto. Si no se imaginan, vayan al trabajo práctico número 1 y ahí lo ven. ¿Sí? Bien, entonces, y se agregan 15 mililitros de agua destilada. ¿Sí? Eso es parte del proceso para después pasar a la centrifugación. ¿Sí? Entonces, el centrifugar es un método, si ustedes leyeron la parte teórica, que me sirve ¿para qué? Para separar. Para separar. Para perfecto. separar. Un sólido de un líquido. Bien. Por ejemplo, en lo más común, en la sangre, ¿qué verían ustedes si yo centrifugo la sangre? Se verían los glóbulos rojos abajo Pero y glóbulos el suero arriba. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Bien, entonces, vería la parte de arriba, que sería el suero, y la parte de abajo,
el resto sólido. ¿Sí? Más denso, sí. Entonces, eso me sirve, o el proceso de centrifugar es para eso, para separar. ¿Sí? Es un proceso. Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Sí? ¿O hay algo que no se entienda? Hay en la parte donde agregaron Sí, agua. se va cortando mucho. Bien. Andrés, mejora, Bueno, mejora tu conexión. Mejora tu conexión. ¿Sí? Que mejores tu conexión. ¿Cómo decís, Javier? Que vas a tener que mejorar tu conexión, porque los demás de los chicos me escuchan bien. Sí, tengo buena conexión, ¿eh? Bueno. Sí, por ahí se corta un poco. Bien. Bueno, sí, Anabel, decime. A Javier le está pasando, se le está cortando. Pero Sí, no importa, avancemos. Avancemos, Javi, no hay problema. Dale, dale. Total, ya queda grabada, después si me perdí algo, me olvido de vuelta. Exacto. Decime, Anabel. Javier, Sí. acá donde dice que se le agrega agua destilada, en la resolución dice que está un cambio físico, pero ahí no cambian a químico porque se le agrega el agua. Sí, pero el agua en ese caso no cambiaría ninguna propiedad química del trozo de carne. Ajá. ¿Sí? Vos ahí no generás ningún tipo de cambio químico a nivel molecular de la carne. Así que no habría ningún cambio químico hasta el momento. Claro, era la misma duda que tenía yo. Claro. Bueno, ¿Sí? esa era la consulta. Sí. Bien, buenísimo. Bueno. Entonces, se preparan tubos de ensayos enrasados a 12 mililitros para las muestras y para realizar la curva patrón de hidroxiprolina. A cada tubo se le adiciona 1 mililitro de muestra o 1 mililitro de agua destilada, y en el caso del blanco, o 1 mililitro de disolución de hidroxiprolina en el caso del patrón, 2 mililitros de isopropanol y 1 mililitro de solución oxidante. Esta palabra a mí me tiene que hacer ruido. Una solución oxidante. ¿Nos quiere decir que se va a oxidar, o sea que va a ser un cambio químico? Ahí ya hay algo que me tiene que decir, bueno, acá no va a pasar lo mismo, o sea, va a haber un cambio a nivel químico. ¿Sí? Se agitaron todos los tubos y transcurridos los 10 minutos se le añadieron 3 mililitros de ácido perclórico, ¿sí? Que esto después nosotros, con el transcurso de las unidades, vamos a ver, ¿sí? Que estos ácidos, cuando nosotros los metemos en solución, generan una liberación de productos químicos al medio, ¿sí? Entonces, ahí va a haber tipo un estado de ionización de los elementos, bueno, al 17,5% y 2 mililitros de paradimetil benzaldehído. ¿Sí? Entonces, se ponen a baño María, bueno, durante 20 minutos. Entonces, acá, si yo ya tengo estos renglones que a mí me van a dar que pensar que va a haber un cambio químico, ¿sí? Ya va a dejar de existir la carne como tal, ¿sí? Y va a haber una modificación química de lo que era originalmente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo acá? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Lo único ahí, Javier, ¿Sí? consulta.
antes, en la etapa anterior, se metieron en los tubos y se centrifugaron, se separó, digamos, ahí. Sí, Cuando nosotros preparamos en cada tubo todas estas soluciones, ¿sigue separado? ¿O ya el cambio químico se produce y es homogéneo, lo de cada tubo? claro. Es que en realidad vos cuando ves la solución la vas a ver homogénea. Bien. ¿Sí? Todo rojo. ¿Y en el Bueno. centrifugado no se separó nada? Claro, pero vos centrifugás y después a esos tubos de ensayo, ¿sí? Le empezás a colocar esta cantidad de componentes que es donde va a sufrir un proceso químico. ¿Sí? O sea, nosotros centrifugamos. Vemos dos fases. Sí. Y después comenzamos a agregar, ¿sí?, toda esta cantidad de compuestos. ¿Sí? Si yo por la foto que veo acá, por la foto que se ve acá, ustedes me dicen que hay dos fases o una sola. No, una sola. Yo veo una Sí, sola una sola. parte. Yo veo una sola parte. ¿Sí? Entonces, si yo lo tengo que clasificar, yo a simple vista, sin decirme que es carne, que es sangre, que pasó por la centrifugadora, sin nada, ¿yo qué tengo que decir? ¿Que es un sistema material homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. 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 ¿Sí? Es lo que yo veo a simple vista. ¿Sí? Es lo que veo a simple vista. Javier, Dime. volvemos otra vez a lo mismo, me quedé con lo de la carne. Si yo veo la carne, veo, según la descripción, puedo ver que es solamente un pedazo de carne. A simple vista no tiene otra cosa más que carne roja. Es un Sí. pedazo de carne roja. Pero es heterogéneo. Y ahora esto, yo lo estoy viendo con una sola fase también, un solo color, Sí. a simple vista, pero químicamente yo no veo las moléculas o los átomos con el microscopio. No. No, nunca vas a ver un átomo con el microscopio. Por eso todas las soluciones son homogéneas. ¿Sí? Vos vas a ver macromoléculas al microscopio. Macromoléculas, pero nunca un átomo. ¿Sí? Claro, sí. Entonces, toda esa disociación químicamente nunca la vas a poder ver al microscopio. O sea, en el microscopio llegamos siempre a ver qué es lo que se vería. Y en este La caso, por ejemplo, molécula- en la carne vos vas a ver, Moléculas, pero no átomos. claro, las fibras musculares, macromoléculas, ¿sí? Las proteínas, los glóbulos de Sí. grasa. ¿Sí? Ese tipo de moléculas vas a ver vos. ¿Sí? Nunca un átomo. Nunca vas a ver, por ejemplo, nunca vas a poder ver la disociación de la sal en el agua. Eso al átomo, al microscopio no lo vas a poder ver. ¿Sí? Javier, tengo una consulta. Ahora dice que en los tubos, cuando se centrifugan, dice que ahí en la copia que tenés un sobrenadante donde tenemos el colágeno. Ahí no es que tenés separado por un lado el colágeno y por debajo, no sé, las partículas de carne, y ahí no sería heterogéneo. Por eso, si yo lo veo a simple vista, ahí en ese caso yo tengo que decir que es homogéneo. ¿Sí? En la foto que ¿Qué yo criterio veo, usamos? lo que vos veas a simple vista, siempre. ¿Sí? ¿Y cuándo usamos lo que vemos a través del microscopio? Porque No, lo por que eso. yo te decía, Está bien tu pregunta, está muy bien tu pregunta. Por en la eso, clara de huevo, yo le decía que era homogéneo porque a simple vista yo veía la clara de huevo batida, es un sistema homogéneo. Pero si lo veo microscópicamente, veo las burbujas de aire. bien, Entonces es heterogéneo. sí, En este caso, los tubos cuando centrifugamos, queda sedimentada la carne, por ser mayor densidad la carne abajo y el colágeno arriba, entonces sería heterogéneo también. al microscopio sí. ¿Sí? Sí. Perfecto, entonces vos siempre tenés en consideración este criterio de heterogeneidad. ¿Sí? Para las sustancias que hemos nombrado.
para las que hemos trabajado ahora, que hemos estado nombrando. ¿Sí? En este caso, si vos ves ese sobrenadante y es distinto al de abajo, ahí sí aplica el concepto de heterogeneidad. Si vos los ves a simple Bueno. vista, ¿sí? Porque vos ya lo Claro, vas a ver a simple porque vista. Es como si centrifugás sangre. Vos lo ves a simple vista y ya sabés que tenés dos fases. Claro, yo me refiero al momento de justificar. Vos decías hoy que este tipo de ejercicios, bueno, son como anexos para ejercitar, pero los que realmente valen para lo que es el parcial son lo del trabajo práctico, ¿cierto? Así es. Pregunta- Este anexo, sí, esto no va a entrar así en el examen, ¿eh? Lo que confunde es por el tema de un sistema homogéneo heterogéneo, ¿qué criterio usamos? Si es a la vista del microscopio, como en clase decían que teníamos que verlo en un tamaño menor a la milésima parte, que es un micrón, Sí, o bien lo vemos a simple vista. bien. Entonces, si hilamos más fino que lo vemos al microscopio, cambia el criterio. Entonces, justificamos, y hay muchas soluciones que por ahí sean heterogéneas, que a simple vista vemos homogéneas. ¿Me Sí, explico? sí. Por ejemplo, la gelatina. Por ejemplo, la gelatina, sí. Bueno, entonces si yo en el parcial te pongo, determine si es un sistema homogéneo o heterogéneo la gelatina. Y te aclaro, No me tenés que aclarar nada, tenés que responder si es homogéneo o heterogéneo. ¿Qué pondrías vos? si yo pondría homogéneo, pero por eso pregunto, es a simple vista. Ahora, si yo No, no, lo no, veo al no, microscopio, no. tiene Tenés, partículas. tenés que tener el criterio, este criterio de heterogeneidad. ¿Sí? Entonces es heterogéneo, porque sé que Es, tiene partículas de gelatina, que no sé cómo se llama el polvito de la gelatina. entonces, no hay mucho. Acordate que vimos sangre, leche, gelatina, Sí, la carne, la clara de huevo. ¿Sí? No sé, sí. tampoco no se preocupen porque no vamos a poner nada exorbitante, nada que no hayamos trabajado. ¿Sí? Todos esos heterogéneos. Por este criterio, claro, porque si yo lo miro a simple vista, me dicen sí, es una solución homogénea porque veo una sola fase. Bueno, pero cuando yo lo miro al Al microscopio, microscopio no. eso que ve una sola fase no es tan así. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí no cumpliría con esa, con esa terminología. Entonces no es un sistema homogéneo, sino que es heterogéneo. Y ahí entraría la soda. Y ahí entraría la soda. Pero la soda no es un criterio de heterogeneidad porque yo veo la burbuja de gas. Sí, en la soda se ve. Yo ahí veo las dos fases. Es lo mismo que si me Ajá. dicen el agua con el cubito de hielo, si es agua. Pero ¿por qué me dicen que hay dos Claro, fases? ¿Sí? claro, no. No tiene. Siempre piensen que la fase, lo que yo tengo que ver es esa parte, cómo está constituido ese sistema material. Por una parte, por dos partes, por tres partes. ¿Sí? Entonces ahí yo ya lo puedo empezar a clasificar. ¿Sí? Entonces, siempre es una parte homogénea, pero tengo que tener cuidado si ese sistema material que yo estoy leyendo no cumple con este criterio de heterogeneidad que dimos recién 5 ejemplos. ¿Sí? Entonces, si ahora yo veo dos fases o más, ya digo que es heterogéneo. ¿Sí? Por más que sea la misma sustancia química, por más que sea agua, ¿sí? Si yo tengo agua líquida y agua sólida en cubitos de hielo, ¿sí? Ya está, veo dos fases. ¿Se entendió entonces? Sí, gracias. Bueno, los tubos, transcurrido este tiempo, se enfriaron los tubos de corriente de agua y se enrasan 12 mililitros superpanel para saber su absorbancia en un espectrofotómetro. ¿Sí? Bien. ¿Alguien
No sé si alguien me está hablando. Bien. Entonces, teníamos que clasificar los sistemas materiales, ¿sí? Identifique cuáles son los pasos a que se realizan separación de componentes, indique si hay transformaciones físicas y o químicas en alguno de los pasos, y explicar cómo deduce en función de la transformación proporcional en el esquema incluir en este análisis las operaciones previas realizadas en el laboratorio. ¿Sí? Profe, ¿puede explicar el punto 4 y 5 por arriba como para que nos quede bien la parte teórica de cómo hacerlo? ¿O cuál? Yo ya lo hice, el punto 4 y el 5, como para despejar dudas. Bien, indique en qué estado de agregación, ¿eso? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, ¿Cómo hacerlo en realidad? Yo ya lo hice y lo tengo bien, pero bueno, por ahí capaz Bien. que llegué de pedo. pero bueno. Yo despechito no hice ninguno. bien, Sinceramente. acá no, entonces lo importante que nosotros tenemos que entender es que a 25 grados y a una atmósfera, estamos a temperatura ambiente. ¿Sí? Estamos a temperatura ambiente como si estuviésemos en casa, ¿sí? Y tenemos acetona. La acetona, seguramente por ahí todos han visto, lo que usamos para... ¿Para qué se usa la acetona? Para despintarse las uñas. Muy bien, muy bien. Quita esmalte. Entonces, a temperatura ambiente, ustedes en la casa, ¿cómo se encuentra esa solución? Líquida. Líquida. Entonces, ¿en qué estado de agregación se encuentra? Líquido. Líquido. Perfecto. El naftaleno, La naftalina. la naftalina, exacto, lo que usamos para que no entren las polillas. ¿Sí? Entonces, eso Sólido. se encuentra a temperatura ambiente sólido. ¿Sí? Y el amoníaco, ¿sí? El amoníaco por ahí es un poco más difícil de imaginar, ¿sí? Pero es un gas. ¿Sí? A temperatura ambiente es un gas. ¿Sí? Por ahí eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando entremos en formulación química y veamos los distintos tipos de enlaces y demás. Vamos a formular el amoníaco y ahí vamos a determinar que es un gas. ¿Sí? Pero bueno, hay algunas cosas que por ahí son cotidianas y hay otras cosas que por ahí se usan más en la industria. Javier. Sí. En ese caso, en ese ejercicio, nos teníamos que guiar más por la temperatura de fusión y de ebullición. Por ejemplo, en el último, si no teníamos idea más o menos cómo era el amoníaco, mirar, bueno, yo hice así, miré la temperatura de ebullición, que era menos 33,34 grados centígrados a 25 grados centígrados, que nos daba el ejemplo, es mucho menor. Se Exacto. puede, es más así, ¿no? Exacto. Sí, yo lo analicé con una línea, puse una línea, la temperatura cero, las temperaturas negativas de un lado y las temperaturas positivas del otro lado. Y además porque ya conozco las sustancias, entonces como que también fue fácil, eso fue influyente. ¿El amoníaco también? Claro, es en las tinturas, es lo que está en las tinturas. Bien, sí, mucho olor. Sí. Bien. Pero sí, es básicamente poniendo las temperaturas y siempre, en este caso, imagínense que 25 grados, temperatura ambiente. ¿Sí? Una pregunta, en ese ejercicio, ¿qué había que poner? O sea, Sí, estaba... líquido, gaseoso o sólido. Exacto, Pero ¿y los datos exacto. abajo para qué estaba? Para ver a esas temperaturas en qué estado estaban. Claro, vos los datos te los da para decir, bueno, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Claro. Por ejemplo, en ese que dice menos 95, creo que dice, la primera. Claro, temperatura de fusión. Ahí estaría en sólido. Claro, se fusiona es cuando pasa de líquido a sólido. Claro, y después en ebullición estaría gaseoso. Gaseoso, No. exacto. Pasa de líquido a gaseoso. O sea que nosotros tenemos como evaporación. Claro.
O sea, hay que ir viendo las temperaturas que nos dan acá, los datos, para ver a qué estado pasa del estado que está a temperatura ambiente y... Claro, pero y vos el agua. imaginate que, o sea, el ejercicio lo que te dice es que vos tenés esa solución a 25 grados. ¿En qué estado está? O sea, no te dice que vos pasés de uno a otro. Te dice en qué estado está. Ah, sí, O sea, sí, sí, sí. directamente a 25 grados. ¿Cómo se va a presentar esa sustancia? ¿En qué estado va a estar? Líquido. Claro, por ejemplo, la acetona en estado líquido. No líquido. Así es, así es. Sí, sí. Lo otro lo da como para tener un dato nomás. En este caso vos te los da porque vos tenés que saber los dos extremos, ¿sí? Temperatura de fusión y temperatura de ebullición, para decir, bueno, ¿está gaseoso, está sólido o está líquido? ¿Se acuerdan? No, yo la verdad que no entiendo acá. Bien. Donde dice datos, acetona, menos 95 grados centígrados. ¿Eso a qué se refiere? Vamos a ver esto. No entiendo la consigna. Javier, Y ¿vos eso podrías de mostrarlo abajo. con un gráfico? Sí, ahí lo estoy yendo a buscar. Porque dice después todos los valores de temperatura corresponden a la presión de un ATM. De una atmósfera, sí. De una atmósfera. Bueno. Fíjense. Esto está en la parte de la teoría del trabajo práctico, ¿sí? Donde nosotros tenemos los distintos estados de agregación. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me da son datos, ¿sí? Datos para poder determinar en qué estado va a estar. ¿Sí? Suponete ahí que la acetona, que era la primera, me dice que la temperatura de fusión, ¿sí? Es de menos 95, decía. Sí. Bien. ¿Sí? Entonces, vos tenés 25 grados acetona y te dice que para la temperatura de fusión es menos 95. ¿En qué estado va a estar? Vamos a hacer otro ejemplo más fácil. ¿En sólido? Vamos a hacer otro ejemplo más fácil. Yo tengo agua líquida. La pongo a calentar en la pava. ¿Sí? Llego a hervir ese agua. ¿Sí? ¿Sigo teniendo agua líquida? No. Sí, sí, en estado gaseoso también. Estado gaseoso. Bien, y si yo dejo la pava en el fuego, Y se evapora todo, sí. se evapora todo. Entonces, la temperatura de ebullición, ¿sí?, del agua es 100 grados. ¿Sí? Entonces, si yo te digo el agua a 25 grados, ¿en qué estado se encuentra? Líquido. ¿Y a 105 grados? También líquido, evaporándose. Gaseoso. Gaseoso. Tendría que estar en forma de vapor. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende entonces cómo pensarlo? ¿O no me seguiste el ejemplo? Sí. Vos tenés que imaginarte, decir, bueno, si el agua a 25 grados está líquido, pero yo te doy que ese agua no se encuentra a 25 grados. Te digo, no, el agua va a estar a 105 grados. Va a dejar de estar líquida. Se va a estar evaporando. Sabemos que va a estar en vapor porque el agua, el punto máximo que llega son 100 grados centígrados. ¿Sí? Si ahora yo te digo, no, ese agua, ¿en qué estado de agregación va a estar si yo te digo menos 8? Sólido, como que es en un cubo. ¿Cuál es la temperatura de fusión del agua? 0 grados. 0 grados.
¿sí? Entonces va a dejar de estar estado líquido. Estaría sólido, ¿Sí? en menos. Entonces, así tenemos que pensar. Es decir, a vos te dieron la temperatura que es de 25. Y los datos que te dieron es para que vos determines, ¿sí?, qué pasaría si vos estarías en esos extremos. ¿Sí? Claro, si en vez de estar en 25 grados centígrados, estaría en menos 95 la acetona, ¿sería? Claro, pero a vos te preguntan 95. Perdón, 25. Sí. ¿Sí? A vos tenés que decir en qué estado va a estar ese compuesto a 25 grados. ¿Sí? ¿Se entendió, Lautaro? ¿O todavía Sí. no? Sí, se entendió. Bueno, perfecto. Bien. Y ahora pasaríamos al 5. Sí. Bien. Entonces, para cada una de las siguientes transformaciones indique si es física o química, ¿sí?, si es endo o exotérmica. ¿Sí? Lo de endo y exotérmica, ¿sí?, esto lo vamos a ver mucho mejor cuando avancemos en la materia, cuando veamos termoquímica. Así que no se hagan mucho problema por entender esto, porque lo vamos a ver mucho más en profundidad. ¿Sí? Se tocó algo muy por arriba durante el teórico, ¿sí?, y en la parte de las guías hay muy poquitito de teoría que dice que una reacción endotérmica es aquella que necesita energía para poder realizarse. Y exotérmica es que cuando se obtiene ese producto libera energía al medio. Entonces eso es lo que está escrito en la teoría. ¿Sí? Entonces nosotros nos tenemos que quedar con eso. Cuando nosotros veamos una reacción química en donde tenemos que está conformada por un reactivo, que es lo que está a mi izquierda, ¿sí?, una línea de reacción, y a mi derecha lo que obtuve, el producto. ¿Sí? Entonces, tengo los reactivos y a mi derecha el producto. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el primero, ¿sí?, reacciona el nitrógeno con hidrógeno para dar amoníaco, que esta G, entre paréntesis, significa gaseosa, ¿sí?, más energía. Si yo voy a la definición de exotérmica, era que había una liberación de energía hacia el medio. ¿Sí? Entonces, si yo la obtengo siempre, esa energía del lado del producto, quiere decir que obtuve gas y obtuve energía. O sea, obtuve amoníaco y obtuve energía. Entonces va a ser una reacción exotérmica, ¿sí?, porque libero energía al medio. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Más o menos. Bien. Entonces, Puede dar el ejemplo de si metemos un vaso de agua al freezer, que está a temperatura ambiente, entonces va a liberar el calor, la energía calórica, y se solidifica. bien. Ese es un ejemplo válido O para entenderlo, digamos. para decir que es una reacción exotérmica. ¿Sí? Y en el caso de que, bueno, en el mismo apartado, que tenemos que dar el nombre específico, ¿tenemos que clasificar la reacción? Bien. Bien. Eso es con respecto a endo y exotérmica. ¿Sí? Cuando yo libero energía al medio o necesito energía para que se produzca. Y ahora lo otro que me pide es si es física o química. Hoy cuando definimos nosotros físico, dijimos que el producto, cuando reacciona, ¿puede sufrir algún cambio químico?
¿Cómo sería la pregunta? ¿El De vuelta, producto? la hago de vuelta. El, No, no sistema sufre ma- cambio. el sistema material, si yo realizo un cambio físico sobre ese sistema material, ¿puede existir algún cambio de molécula, de sustancia dentro de ese sistema material? No. Porque si no pasaría a ser un cambio químico. ¿Sí? Entonces, vamos a dar el mismo ejemplo. Si yo pongo agua a congelar en el freezer, ¿sí? Una vez que se congeló, ¿sí? ¿Hubo algún cambio químico a nivel molecular del agua? No. Entonces, ¿es un proceso físico o químico? O una transformación, mejor dicho. O sea, ¿hay un cambio en las moléculas cuando se solidifica el agua? Vos Creo tenés que un- sí, porque están las moléculas, no están quietas, digamos. Bueno, pero a lo que voy es, químicamente, ¿dejó de ser agua la molécula o sigue siendo H2O? No, pertenece al agua, sí. No hubo ningún tipo de cambio, ¿sí? Entonces, eso te da indicio de que es una transformación física, ¿sí? Solo un cambio de estado fue. Solo un cambio de estado. Sí. Si nosotros vamos al primer ejemplo, donde el nitrógeno, que es el primero, fíjense que yo ahí lo voy a seleccionar, reacciona con Sí, el hidrógeno. ahí cómo sería, el primero dice nitrógeno más lo otro, ¿qué sería? Más, Hidrógeno, más hidrógeno. ¿sí? Más hidrógeno. Entonces, fíjense que yo tengo dos compuestos totalmente distintos, uno es el nitrógeno, otro es el hidrógeno, y como producto obtengo el amoníaco, que es esto. Es esto. Amoníaco, esta es la fórmula química, que después la vamos a ver, ¿sí? Nosotros vamos a avanzar hasta llegar a ver esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿tiene alguna relación este sistema material con este sistema material? No. Entonces, acá se sufrió una transformación química, porque yo tenía dos sistemas materiales por separado, donde uno era el nitrógeno y otro era el hidrógeno por separado, y se combinaron químicamente para formar el amoníaco. Entonces, por eso estoy hablando de una transformación química. Química. ¿Sí? Yo cambié químicamente mis dos sistemas materiales. No creo que haya estado tan relajada como para dormir en una camilla. Te digo. Bien. Del quirófano. Andrés, ahí, gracias. Bien, entonces yo tengo dos sistemas materiales distintos que después de ese proceso de reacción obtuve algo distinto químicamente. ¿Sí? Entonces, en eso me voy a tener que dar cuenta que es un proceso o una transformación química. ¿Sí? Bien. El ejemplo B. Tengo CH4, ¿sí? Que es metano, un compuesto químico que se llama metano, y después de una reacción, ¿sí? Obtengo CH4. Ustedes químicamente, a un lado y al otro, ¿observan que es el mismo compuesto o cambió en algo? Es la misma sustancia. La misma Cambió de estado, sustancia en estado de diferentes agregación. estados. Pero yo, supónganse que no entiendo lo que sea L y G, pero me quiero abocar a ver el CH4 y CH4. Es Eso el es mismo lo mismo. componente. Es lo mismo, o sea, yo tuve un sistema material que reaccionó y del otro lado tengo lo mismo, absolutamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿eso es una transformación física o química? Física. Por lo menos, Eso me parece que es química. por lo menos química, O física. por lo menos química no es. Por lo ¿No menos es? química no es. Porque si yo tengo a ambos lados de la reacción el mismo compuesto, no es química. Entonces voy a tener que empezar a analizar si es una transformación
física. ¿Sí? Entonces, acá tiene una L y después del otro lado una G. Pasó de Del líquido estado gaseoso. de líquido a gaseoso. Entonces, todos los cambios de agregación son cambios físicos. Cambio físico. ¿Por qué? Porque es el mismo compuesto. Químicamente no se cambia nada, es el mismo compuesto que va pasando de un estado al otro, de líquido a gaseoso, de sólido a líquido, de líquido, cualquier estado, pero son todos cambios donde químicamente no sufre ninguna modificación. ¿Sí? Una consulta. Sí. ¿Sería endotérmica? Esta Sí. solamente porque, a ver, si hoy no te puedo pedir que vos me determines si esta reacción es endotérmica o exotérmica porque sería muy difícil poder resolverla, ¿sí? Yo acá te tendría que poner más energía para que vos puedas asociar que vos necesitas energía para que esa reacción se produzca. Claro. Y, por ejemplo, ¿hay una relación en que si hay un cambio físico? Claro, no. Si hay un cambio físico, puede ser que haya energía, en otro caso, ¿no? Que uno le agregue energía y siga siendo endotérmica. No sé si te enredé. No te seguí, pero, a ver, yo para los cambios físicos, vos me decís si siempre hay que agregar energía. No, yo te quería preguntar, a ver, si no entendí mal en el material de lectura, como que si se le, bueno, las transformaciones endotérmicas es que requieren energía, si mal no Perfecto. entendí. La Eso exotérmica está- es la que libera energía. ¿Hay una relación en que si es endotérmica los cambios son físicos y si es exotérmica los cambios son químicos? ¿O yo malinterpreté? No. No siempre. Ahora estoy pensando en algún ejemplo, pero no se me viene a la cabeza. El cambio de estado, en realidad, para solidificar, tiene que liberar energía y para ponerse en estado gaseoso tiene que obtener energía. Vos tenés Ahí que, tenés- o sea, por ejemplo, vos me decís, vamos al ejemplo más común. El agua con calor se evapora, ¿o no? Ese tipo de reacción, ¿es endotérmica o exotérmica? endotérmica. Ahí sería endotérmica. Bien, endotérmica, porque yo necesito calor para que se evapore, para que pase al estado. Claro, y ahí es un caso del ejemplo de cambio físico. Exacto. Está. Gracias. Eso es un cambio físico, exactamente. Gracias. Vamos al siguiente que dijo Karen. Ahora, cuando vos pasás del líquido al sólido, ¿qué tipo de reacción es? Es un cambio físico exotérmico. Es exotérmico. Hay liberación de energía al medio. Yo libero la energía. ¿Sí? Igual, vuelvo a repetir. Reacciones endotérmicas y exotérmicas lo vamos a ver con mayor precisión más adelante. ¿Sí? Es muy cortito lo que vimos ahora. ¿Sí? Bueno, el C. Acá es un poquito más sencillo. Me dice que este compuesto, ¿sí? Este compuesto que tiene una S de sólido, más energía calórica, y está del lado del reactivo, entonces yo ya la puedo clasificar a esta reacción en si es endotérmica o exotérmica. ¿Por qué? Porque si voy a la definición, ¿qué quería decir endotérmica? Tomar calor. Que necesita energía, que absorbe energía Para poder reaccionar. reaccionar. ¿Sí? Está. Entonces, obtengo un producto. ¿Sí? Entonces, esta reacción va a ser endotérmica porque me lo describe la reacción. ¿Sí? Y
vamos a analizar el compuesto, lo que hicimos hoy con el metano. Este compuesto que está en estado sólido, sin importar el nombre, ¿sí? ¿Lo obtengo del lado de los productos en iguales condiciones? No. Entonces, ¿podría ser un cambio físico? No. No, es químico. Directamente, si yo del lado del producto no tengo lo mismo que tengo acá, ¿sí? Ya tengo que estar pensando que es una transformación química. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Vamos al último. Fíjense el F. Tengo CO2, CO2. Javier, ¿Sí? ¿podemos ir a la D? A la D. Bien. Sí, porque yo entendí, ahí entre paréntesis dice que la energía del estado final es menor que la del estado inicial. Entonces yo me imaginé que necesitaba absorber más energía de la que libera. Entonces yo lo puse como endotérmica, pero al Sí. final era exotérmica. Exotérmica, sí. ¿Me puede explicar eso? Bien. La energía del estado final es menor que la del estado inicial. Debería ser mayor. No sé qué quiso poner Daniel acá. Yo ahí entendí que como es menor, liberó energía, o sea que es El estado, exotérmico. estado Claro, final pero es como menor. que yo lo entendí como que necesita energía, o sea, absorbe energía y a su vez libera. Pero me está diciendo que al final No, es menor, entonces supuse que era endotérmica porque necesita más energía que la que libera, por más que esté de los dos lados. exotérmica, o sea, yo tengo liberación de energía. El estado final, la energía del estado final es menor que la del estado inicial. O sea que perdió energía ahí. Vos tenés liberación de energía al medio. Por eso tenés menor energía al final del proceso. Claro, por eso. Pero Así lo entonces, podríamos definir. Acá entonces podríamos poner el ejemplo, sacando la fórmula, ¿no? Sí. Podríamos decir que el paso del agua de estado, de estado líquido a sólido sería esto, de que la energía del estado final es menor que la del estado inicial. Claro, porque vos liberás la energía al medio. Ah, ok, listo. Bien. En el último caso, en el CO2, tengo mismo compuesto a ambos lados de la reacción. Perdón, Sí. me quedó una duda en ese que habíamos hecho recién. ¿Al final qué es exotérmica o endotérmica? Sí, exotérmica. Liberás energía al medio. Está bien, está bien. Está bien. Gracias. No, por nada. Bien, entonces, en el último, en el CO2, y del otro lado de la reacción tengo CO2. ¿Sí? Si tengo mismo compuesto a ambos lados de la reacción, ¿qué tipo de transformación se genera? Física. Físico. ¿Sí? Física. ¿No hay dudas con eso entonces? ¿Sí? No. Entonces, eso es lo que más tenemos que hacer hincapié, ¿sí? Más allá de lo endo y lo exotérmico. ¿Sí? Lo más importante acá es las transformaciones físicas y químicas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, ¿hay alguna otra duda más? Saben que me van a retar, ¿no? Pues nos pasamos Sí, media hora. te iba a decir que nos habían pedido que por favor nos pasemos de la hora y Sí, pero siempre pasa. Ya corto el video porque si no se va a hacer más largo. Ahí está. Y una consulta, no tiene nada que ver con el trabajo. Vi que en la página, en el portal, había clases ya de consulta la semana que viene. ¿Seguimos sobre lo mismo o van a subir material nuevo? No, perfecto. Mirá, mañana se va a estar subiendo la segunda unidad, ¿sí? Que es átomos y tabla periódica. Entonces, mañana van a tener un teórico, como tuvieron la otra vez, pero lo van a tener que ver por Zoom, ¿sí?
Y después van a tener una guía de trabajos prácticos número 2 para poder resolver. ¿Sí? Listo, gracias. No, por favor. Entonces la semana que viene vamos a trabajar sobre la unidad 2. ¿Sí? Lo que van a subir mañana es por Zoom, ¿nos tenemos que conectar o es un video, una clase? En así? el momento, todo queda grabado, entonces en el momento que ustedes quieran y puedan, lo ven. ¿Sí? Listo. Si tienen dudas, al foro, y si no, nos vemos el martes o el viernes. Bueno. ¿Y esta clase se sube para el que la quiera ver? Sí, sí. Ahí ya